Muchas gracias por la invitación, por el espacio. Bueno, primero les comento brevemente quiénes somos, quiénes Corpo Visionarios. Trabajo para una organización sin ánimo de lucro que se dedica a recoger y a mantener de alguna manera el legado de cultura ciudadana que tuvo en su origen la experiencia de las alcaldías en Bogotá del profesor Antanas Mockus, quien es hoy en día el presidente de la corporación. ¿Qué hacemos nosotros? Buscamos generar invitaciones a transformación voluntaria de comportamientos. Ese es, resumido, un poco nuestra tarea o el tipo de consultoría o el tipo de investigación que hacemos tanto en organizaciones como en ciudades. La charla de hoy que les presento se llama El otro y mi comportamiento y la idea es más o menos invitarlos a hacer una reflexión acerca de qué tan importante es el otro y cómo la imagen que tenga yo del otro, lo que creo que representa ese otro, de qué está constituido, qué piensa, cómo espera que me comporte yo y yo cómo espero que se comporte él, de alguna manera moldea lo que somos como sociedad y lo que podemos hacer en nuestra cultura. El primer título que pongo es El cambio cultural si es posible. Esto parece ya una frase un poco trillada, de pronto podríamos reemplazarla por el cambio cultural es altamente probable, dadas ciertas circunstancias, cumpliendo ciertas características. Lo que les presento es la evolución de casos de violencia intrafamiliar de Barrancabermeja para el periodo 2009, 2010, 2011, en donde podemos ver una disminución y una estabilización del fenómeno a partir de más o menos marzo, abril del año 2010, que es el momento en el que comenzó un proceso de transformación cultural que la misma ciudadanía de Barrancabermeja emprendió. Más adelante les voy a explicar en detalle cómo se logró eso. El contenido de la charla rápidamente, lo que les quiero contar es un poco el enfoque de cultura ciudadana, cuáles fueron las reflexiones originales del profesor Antanas Mockus y toda la gente que contribuyó en la construcción de esta aproximación y esta apuesta pedagógica y metodológica de política y de educación ciudadana. Y por otra parte, ese caso de éxito, el caso de éxito de Barrancabermeja, que es, aparte del de Bogotá, otro de los más importantes o uno de los casos que más nos enorgullece al momento de decir que sí es posible la transformación cultural. Esto que están viendo acá es el planteamiento original de Antanas Mockus, la reflexión original en torno a las reglas que gobiernan el comportamiento. Esto probablemente muchos de ustedes lo conocen. No voy a entrar en detalle, no lo voy a explicar en profundidad porque valdría la pena para otra conferencia o varias conferencias y los invito a que vayan a internet o en distintos espacios donde pueden encontrar incluso charlas de Antanas mismo explicando este modelo. ¿Qué les quiero contar? ¿Por qué lo retomo en esta charla? Porque en buena medida les dije, lo que hacemos es retomar estas reflexiones y sobre todo desarrollar esto que llamamos la mutua regulación. Consideramos que la transformación cultural se da fundamentalmente cuando uno logra activar este sistema de reglas sociales. ¿Cuál era la reflexión original? Que existían al menos 3 tipos de regulaciones, no únicamente reglas como las leyes, como los códigos de conducta formales y estables que tienen distintas sociedades y organizaciones, sino que existen además normas morales y normas sociales que también orientan el comportamiento de los seres humanos. Y en buena medida los problemas de convivencia se ha identificado que se deben a la falta de armonía de estos 3 sistemas de regulación, el sistema de regulación legal, la regulación moral de los individuos y la regulación cultural. El desafío de esta primera reflexión fue cómo lograr armonizar esos 3 sistemas, cómo lograr que la cultura, la moral de las personas y la ley apuntaran más o menos en la misma dirección. Lo que les muestro ahora es algo del desarrollo más reciente que hemos tenido del enfoque de cultura ciudadana, que se ha seguido nutriendo obviamente de reflexiones académicas. Esta es una de las que consideramos más importantes y de las que más poder explicativo nos proporciona en este momento para ahondar en la comprensión de la cultura o de la regulación cultural. Esta es la definición de Cristina Viquier, y Cristina Viquier es una filósofa de Pensilvania que trabaja el tema de expectativas y la construcción de normas sociales vía las creencias que tienen las personas acerca de lo que hacen los otros en sus grupos de referencia o en los grupos significativos para ellos. La norma social, según ella, está compuesta fundamentalmente de 2 creencias. Estas creencias se refieren, como ya les decía, a otras personas, no a nosotros mismos. ¿Por qué son importantes las creencias acerca de los demás? Porque dependiendo de quiénes crea yo que son las personas que me rodean, probablemente mi comportamiento se orientará en un sentido o en otro. La norma social presentada de esta manera entonces se compone de 2 expectativas. Una se llama la expectativa empírica y es lo que yo espero que suceda en mi grupo. Pongamos un ejemplo, el caso de la vestimenta, que es una norma social o es aceptada como norma social por muchos estudiosos. La vestimenta se verifica porque estas 2 creencias se manifiestan en las personas generalmente. Cuando yo por las mañanas me levanto, lo que más frecuentemente espero encontrarme es que la gente esté vestida. Es decir, tengo una expectativa empírica poderosa con respecto a ese comportamiento.
Pero además hay una expectativa normativa poderosa también, y es, si yo saliera a la calle desnudo, probablemente pues me encontraría algún tipo de rechazo o algún tipo de sanción social. Es decir, hay una expectativa de norma con respecto al comportamiento. La teoría desde este punto de vista dice, si se verifican ambos elementos tenemos una norma social y cuando tenemos normas sociales tenemos la capacidad de predecir en buena medida qué es lo que hacen las personas, o por lo menos eso es lo que las ciencias del comportamiento hoy en día nos han explicado. ¿De qué tipo de ciencias hablo? De behavioral economics, de psicología social, de neurociencias, que hoy en día cada vez más encuentran en las explicaciones culturales las variables más importantes para explicar y predecir comportamiento. Bueno. Sobre esta volveré más adelante, pero básicamente hoy en día nuestra agenda, aparte de armonizar los 3 sistemas de regulación, como les decía en un principio, consiste más que nada en activar la regulación cultural. ¿Qué significa activar la regulación cultural o la mutua regulación? Lograr que los 2 mecanismos más importantes que ya desde la reflexión original había encontrado Mockus y otros, los 2 mecanismos más importantes de la regulación cultural son el reconocimiento social y la vergüenza, y cómo lograr que ese par de mecanismos se activen para que los comportamientos de las personas se orienten en lo que como comunidad queremos ser o lo que queremos promover como comunidad. Pues se trata de, por un lado, hacer visible lo bueno, es decir, lograr que los comportamientos deseables sean visibles, y por otro lado, evitar la impunidad cultural, es decir, que no permitamos que el comportamiento que no es acorde a lo que estamos esperando o que queremos construir como sociedad pase impune, también desde lo social. Ya Mockus lo decía, existe una impunidad legal, es decir, en ciertos casos la ley no obra y no castiga de la manera que debe hacerlo, pero también como sociedad a veces somos indiferentes y no nos manifestamos de manera suficientemente contundente, siempre desde un punto amable, no destructivo, ante el comportamiento que no nos parece adecuado para la convivencia. Bueno, hasta aquí las ideas originales o lo que es el planteamiento central del enfoque. No quiero profundizar mucho más en eso, tal vez en otro momento tengamos la oportunidad. Lo que quiero mostrar es cómo esas ideas hemos tenido la oportunidad de llevarlas al terreno en experiencias exitosas. Ya la de Bogotá tal vez incluso sea trillada porque muchos de ustedes la conocen, aunque ahí todavía hay mucho para explorar, pero este tema lo queremos ver, les voy a mostrar cómo se manifestó o cómo lo aplicamos en el proyecto de Cultura Ciudadana de Barranca Bermeja. ¿Qué hicimos en Cultura Ciudadana Barranca Bermeja? Primero, un diagnóstico de cultura ciudadana, encontramos distintos temas complicados desde el punto de vista de la convivencia o la coexistencia, uno de los cuales fue el tema de maltrato intrafamiliar. Ese tema, además, la ciudadanía manifestó por medio de un proceso de participación ciudadana en talleres masivos, que era el tema más urgente a transformar. ¿Por qué nos pareció importante involucrar a la ciudadanía o por qué siempre consideramos que es importante involucrar a la ciudadanía? Porque esto es un proceso, como les decía antes, de autotransformación. Entonces, de alguna manera, la gente, los barranqueños, dijeron, hey, este es el tema que nos parece importante, queremos trabajarle, estamos dispuestos a apoyar este tipo de transformación. Vamos a dar una dosis de corresponsabilidad importante. ¿Qué encontramos? Bueno, desde el diagnóstico vimos, por ejemplo, en ejercicios de visualización de ciudad, estos son ejercicios que hicimos con niños, cómo es un tema recurrente que aparece frecuentemente, el maltrato de pareja o las relaciones de pareja complicadas, destructivas y que culminan en eventos de violencia intrafamiliar. ¿Qué hicimos? Primero una hora cero, una gran hora cero, donde la ciudadanía misma dijo, hey, hasta aquí vamos, no más. No estamos de acuerdo con que nuestros ciudadanos se maltraten entre sí, en particular no estamos de acuerdo con que los hombres maltraten a las mujeres, que es el fenómeno más frecuente de la violencia intrafamiliar. ¿Cómo activamos la mutua regulación entonces para trabajar eso? ¿Cómo modificamos las expectativas mutuas? ¿Cómo transformamos esa idea que tengo yo del otro y cómo dejamos que el otro exprese su opinión con respecto al comportamiento? Por medio de herramientas como esta. Esta, de alguna manera, está inspirada en las tarjetas de regulación de Bogotá, probablemente alguno lo recuerda todavía, y fue un silbato que se repartió, más o menos 20.000, un poco más de 20.000, a toda la ciudadanía de Barranca Bermeja, pidiéndole lo siguiente: si usted oye o ve que una persona está siendo maltratada, en particular una mujer, que es lo que más pasa, está siendo maltratada, por favor pite 3 veces. Y si usted oye que alguien pita 3 veces, por favor pite usted también. ¿Qué logramos con eso? Una cadena, una red de apoyo, de rechazo amable a un fenómeno. Mandamos 2 mensajes fundamentalmente. Señor victimario, usted no se puede esconder en su casa, sabemos lo que está pasando y no estamos de acuerdo. Víctima, no está sola, como sociedad estamos con usted. ¿Qué más quisimos hacer? Educación en emociones, dar algunos tips. Somos muy malos en el manejo de emociones, eso probablemente cualquiera de nosotros lo ha podido ver. Cómo difícilmente tramitamos las emociones dolorosas, por ejemplo. Entonces, encontramos que en la educación de emociones, que también la agenciamos por medio de este tipo de herramientas, la gente podía también encontrar tips de qué hacer con sus emociones, cómo no llevarlas a un nivel destructivo.
Este es un ciudadano de Barrancabermeja. Esta es otra herramienta que utilizamos. También el arte obviamente apoya este tipo de procesos porque son formas pedagógicas alternativas que no pasan necesariamente por la academia, aunque también pueden estar, pero la idea es llevarlas a la cotidianidad. Esta es una escena de un guión de teatro incógnito o teatro invisible, teatro foro, que desarrollamos con artistas de Barrancabermeja, donde simulaban eventos de violencia intrafamiliar que poco a poco iban escalando. La idea era capturar la atención de las personas en un evento para que empezara un poco la reflexión pública en torno a un tema que básicamente se había naturalizado dentro de la ciudadanía. Estos actores empezaban a simular esto y en el momento en el que iban a llegar ya prácticamente a la agresión física, interrumpían y decían, esto es una representación de teatro, queremos solamente convocar a la ciudadanía para que reflexione en torno a algo que está ocurriendo muy frecuentemente en nuestros hogares y les entregábamos en ese momento herramientas como el silbato para el maltrato, para que la gente pudiera expresar su rechazo de manera amable, pero también entregábamos la ruta de atención a víctimas de violencia intrafamiliar para también ayudar en esa pedagogía de qué hacer, porque la víctima muchas veces no tiene la información suficiente para poder acudir a las entidades que pueden prestarle un servicio de auxilio y poner la denuncia. Este es otro de los teatroforos. Otra herramienta que utilizamos, la vacunación contra la violencia y el maltrato. Esta también se utilizó en Bogotá. Es una atención a salud pública gratuita que se hizo en distintos puestos en toda Barrancabermeja, donde la gente podía acceder a una descarga emocional y una orientación por parte de profesionales para aprender a educar un poco también sus emociones. ¿De qué se trata esto? Porque esta herramienta, a mi juicio, es de las más importantes. La idea es el maltrato, como muchos de los problemas que tenemos en ciudadanía, como muchos de los comportamientos que hacen daño a la convivencia, se manifiestan como enfermedades, como epidemias. Todos de alguna manera estamos expuestos a variables de riesgo que pueden desencadenar ciertos comportamientos. El hecho de haber sido víctima de maltrato te hace mucho más probablemente victimario. Cuando uno ha sido víctima de maltrato, la probabilidad de que maltrate a otros es mayor. Si yo no hago un ejercicio consciente de previsión y de trabajo con mis emociones, es muy probable que maltrate a la otra persona. De eso se trata en buena medida este ejercicio y es cada ciudadano haga consciente cuál ha sido esa vivencia negativa que ha tenido y cómo la va a transformar para no replicarla sobre otros. Por último, hubo muchas más acciones, pero esta es otra de las más importantes, sobre todo en términos de innovación. Diseñamos con el equipo de corpovisionarios, con la psicóloga Alejandra Ariza, pero además con un montón de profesionales que acudieron en esto, diseñamos una línea de atención a problemas de celos. ¿Por qué problemas de celos? Porque haciendo el diagnóstico de causas, sobre todo de causas emocionales, encontramos que los celos están detrás de la mayor parte de las agresiones. Sobre todo los celos de nosotros los machos machotes colombianos, que no sabemos cómo trabajar ese tipo de emociones y terminamos agrediendo. Necesitamos muchas veces poder expresarlos y no tenemos los canales. Lo que hizo esta línea fue prestar un servicio gratuito para que las personas pudieran expresar sus emociones, decir, mire, estoy a punto de cometer una estupidez, ¿qué hago? ¿Sí? Y un psicólogo o un psiquiatra le daba orientación científica, lo remitía después a un proceso adecuado para su caso o para su nivel de celotipia, que es como se conoce técnicamente el problema de los celos cuando ya se escala a un nivel de enfermedad. Se sorprenderán de la cantidad de víctimas y de victimarios, hombres y mujeres que llamaron a esta línea. Pero bueno, fue uno de los casos súper exitosos de contención de emociones. Todo eso, más sumada efectivamente la voluntad institucional, la voluntad de los ciudadanos de Barrancabermeja, condujo a que se manifestara esta reducción en el fenómeno. Estos son casos mes a mes, como ya les mostraba al principio, y esto es cómo se desarrolló el proceso. Aquí hicimos el diagnóstico, aquí se hizo el trabajo con ciudadanía, donde se divulgó el diagnóstico y se le pidió que se manifestara acerca de qué le parecía importante transformar, y este es el proceso de intervención sostenido por varios meses. ¿Qué ha pasado con esto? Aquí tenemos en términos de casos también solamente desagregado pareja, que fue el foco de la intervención, cómo hay una contratendencia a partir de 2009, y esto ha seguido, esos son los últimos datos que tengo de medicina legal en 2012. Bueno, por último, esta fue una iniciativa en donde participaron distintas instituciones, participó la alcaldía, participaron empresas como Oxy y Ecopetrol, pero fundamentalmente si hay que darle el crédito a alguien, si hay que felicitar a alguien, como les decía, es a la ciudadanía de Barrancabermeja que se atrevió a pensar distinta acerca de sí misma, acerca de los otros que componen su ciudadanía y pudieron transformar un comportamiento tan difícil de transformar como la violencia intrafamiliar. Hasta aquí voy con mi charla. Muchas gracias.